Bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema, ya estoy grabando, vamos a empezar con el tema del día de hoy, cardiovascular, y el tema de la otra semana también vamos a continuar con cardiovascular hasta la otra semana, hasta mitad más o menos de la semana, y de ahí seguimos ya con respiratorio, que es otro tema medio complicadito. Pero principalmente el tema de cardiovascular, que lo van a ver reflejado cuando empiecen ya en la facultad, que en la segunda unidad de fisio va a ser el tema que más jalados va a tener, igual también en la segunda unidad de farmacología. Pero eso más que todo se da porque como la segunda unidad de fisio se topa más o menos con el examen de primera unidad de bioquímica, y como la, la gente pues, más se pone a hacer énfasis en el examen de primera unidad de bioquímica, pues, y descuida un poquito cardiovascular. Y de ahí lo mismo pasa en el segundo semestre con farmacología, que se topan ya con el segundo examen de unidad de farmacología que agarra puro fármaco cardiovascular. Y, y también se topan con el primer examen de microbiología, que principalmente toma lo que es tuberculosis, ese primer examen de unidad de microbiología. A los profesores les gusta hacer bastante énfasis en el tema de la tuberculosis, porque acá el Perú es un país de endémico, ¿no? De esa enfermedad de la tuberculosis, que ojalá en algún momento les pueda hacer un repaso de esa enfermedad. Y también se viene bastante en lo que es farmacología de la tuberculosis, en el examen de quinta unidad, ¿no? Quinta unidad de farmacología me parece que era. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar ahora sí propiamente con este tema que es, como les digo, es puesto por grupo, no es un tema tabú, es un tema medio complicadito, pero no es por los mecanismos, ¿no? Que sean complicados de entender, son fáciles, ahorita lo vamos a ver, que todo es fácil, ¿ya? Simplemente que son muchos mecanismos, ¿ya? Como les digo, si no se saben organizar, les va a costar, pues, las unidades que lleven cardiovascular. Y cuando lean también en su libro, tienen que, no sé, tratar de relacionar todo, pues lo que ya les he enseñado en los anteriores temas también aquí. ¿Ya? Porque este tema les puede generar que disminuya su escala de Glasgow, ¿ya? Puede ser que terminen dormidos ahí en una escala de Glasgow de 3 de 5 ahí, ¿ya? Si empiezan a leer. Ya si el Glasgow, para que recuerden, a menor número del Glasgow, eso, el Glasgow siempre va bien en sus casos clínicos, ¿ya? Es el que evalúa el estado de conciencia, ¿ya? A menor número del Glasgow es porque el paciente tiene más daño en su sistema nervioso, ¿ya? Está más inconsciente, ¿ya? Cuando disminuye el número. Un Glasgow aumentado en número, un Glasgow de 13, 15, es un paciente perfecto, pues, como todos ahorita, ¿no? Que tienen que estar todos bien despiertos para entender este tema. Y ahora, si empezamos con la primera parte que se refiere a los circuitos del sistema cardiovascular. En este sistema vamos a estudiar lo que es cardio, corazón, y en la segunda parte, bueno, vamos a seguir un poquito con cardio en la segunda parte porque también tenemos que ver un poco de electrocardiograma, que es un poco complicado, y la parte vascular, que corresponde a los vasos sanguíneos. Vamos a estudiar ahí lo que es presiones, pulsos y todo, ya, regulación de la presión ahí, que es lo mismo que hemos visto por el sistema simpático y parasimpático, ya, una parte. También el riñón ahí medio que participa. Al final, cardiovascular junta todo, incluso respiratorio, vamos a ver qué se relaciona. Entonces empezamos hablando un poquito del corazón. El corazón, como saben, es una bomba aspirante e impelente, ¿no? Este corazón está formado por lo que son 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos separados por lo que son surco, el surco formado por las valvas, ¿no? El surco inter... Eh, el surco aurículo ventricular, ¿no? Entre las aurículas y los ventrículos, y ahí se forma. Y por ese surco, recuerden, pasa una estructura, ¿no? Que es el seno venoso coronario. Pregunta de examen, el seno venoso coronario. Aquí desembocan todas las venas que se encargan de recolectar el CO2 del metabolismo del corazón, ¿ya? Ahí drenan todas las venas del corazón en el seno venoso coronario. Y el seno venoso coronario termina finalmente en lo que es la aurícula derecha. Ya, entonces, de esas 4 cavidades, lo importante es saber algunas funciones y su ubicación. Les van a preguntar cuál es la cavidad del corazón que se ubica más anterior. Ya, ese es el ventrículo derecho. Es por eso que en el ventrículo derecho es más frecuente lo que son ataques por cuchillazos, pues, porque está en la parte más anterior. Tenemos ahora la cavidad más posterior que les van a preguntar, es la aurícula izquierda, y es la más pequeñita también. Ya, pero estas cavidades se encargan unas de recoger la sangre, como son las aurículas, ¿no? La aurícula derecha en este caso recoge lo que es la sangre de la vena cava superior y recoge la sangre de la vena cava inferior, ¿ya?
y la aurícula izquierda recoge lo que son a través de 4 venas pulmonares, que ustedes ya saben, recoge lo que es la sangre oxigenada proveniente de los pulmones, ¿ya? Luego de que se dio el proceso de hematosis, ¿no? El intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, en la aurícula derecha, vamos a ampliar un poquito más acá. La sangre viene desde la cabeza y la extremidad superior por la vena cava superior, de extremidades inferiores del tronco, ¿no? Viene por la vena cava inferior, ¿no? De acá recoge también lo que es la parte venosa de las vísceras, ¿no? Del intestino que hemos visto por ahí, ¿no? ¿Ya? Después de que se metaboliza todo por el hígado. Ya revisen esa parte. Bueno, todavía no se sube, creo, el video, pero ya le he grabado también esa parte de fisiología hepática, también les he hecho ya en el video digestivo. Está bacán también todos esos videos. Entonces llega aquí la sangre a la aurícula derecha y aquí en la aurícula derecha después pasa por acá al ventrículo derecho para ser bombeada la sangre hacia los pulmones. Esta sangre, si bien es cierto, es bombeada a partir del ventrículo derecho por la arteria pulmonar, lleva sangre poco oxigenada, ya lleva sangre con mayor cantidad de CO2. Y ese CO2 va a llegar hasta lo que son la circulación en los capilares pulmonares y el CO2 se va a expulsar, ¿no? Mediante cuando tú exhalas, ¿no? El proceso de exhalación. Y ahí recoges oxígeno, pues, y ese oxígeno que se recoge también en los capilares, luego los capilares forman lo que son las arterias, ¿no? Forman hasta las arterias pulmonares, que son las que recogen esa sangre oxigenada y la traen nuevamente aquí al corazón. En este caso, llegan a través de las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda, ¿no? La aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda pasan al ventrículo izquierdo, ¿no? Y después esa sangre oxigenada es bombeada por la arteria aorta, ¿no? A toda la circulación sistémica, ¿no? Esa sangre para nutrir a todos los tejidos. Y acá se determinan dos cosas. Lo que les he dicho que llega hacia las aurículas, en este caso derechas, ¿ya? La aurícula derecha, toda la sangre que llega a la aurícula derecha, se refiere a lo que es el retorno venoso que ustedes van a leer en sus libros. Ya todo lo que llega a la aurícula derecha es lo que se refiere al retorno venoso. Y todo lo que sale del ventrículo izquierdo, ya, a partir de la aorta, es lo que se conoce como el gasto cardíaco. Ya esos son dos conceptos que tienen que saber, el retorno venoso y gasto cardíaco, que lo vamos a ver en la segunda parte de cardiovascular. Vamos a estudiar eso. Pero esto quiero que sepan el día de hoy, que el retorno venoso es la sangre que llega a la aurícula derecha. Y el gasto cardíaco es lo que sale del ventrículo izquierdo, ¿ya? A partir de la aorta. Y ese gasto cardíaco va a estar encargado de nutrir a todos los órganos. Pues y eso también les pueden preguntar, ¿cuál es el órgano que más gasto cardíaco recibe de todo el corazón? ¿A qué órgano llega más sangre para que ese órgano se nutra? ¿Cuál creen que sea? Les doy una pista, ya es el órgano que es conocido como el laboratorio de nuestro cuerpo y el que por ese órgano existe lo que es la bioquímica, ya es el hígado. El hígado es el órgano que más recibe el gasto cardíaco. ¿Ya? El hígado que tiene un montón de funciones que lo van a estudiar en bioquímica, todas las funciones hepáticas. Y que algo les he hecho de introducción también en el tema digestivo. Y algo más acá que ver. Creo que ya les dije todo casi. Ya vamos a analizar entonces el gráfico. ¿Ya? Vemos aquí que a partir de las venas cavas llega, ¿no?, acá la sangre a la aurícula derecha. De aquí pasa al ventrículo derecho y hay un sistema acá valvular, ¿no?, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, que es la válvula tricúspide, ¿no?, en la parte derecha. Recuerden la válvula tricúspide con sus 3 valvas, ¿no? Por eso es tricúspide, 3 valvas. ¿Ya? Y ahí vamos a ver una implicancia ahí en las valvas, ¿ya? Para la formación de una estructura anatómica que seguro deben recordar. Ya vamos a ver esa parte. Luego del ventrículo derecho, como les dije, se van por la arteria pulmonar, llegan a los pulmones, acá se da el intercambio gaseoso, hematosis, que vamos a ver. Y ya una vez la sangre se oxigena, pasa por las venas pulmonares y regresa al corazón hacia la aurícula izquierda. No son 4 venas pulmonares, no se olviden. ¿Ya? Pueden preguntar. Llega a la aurícula izquierda y entonces la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo por unas válvulas también. Estas válvulas son la válvula mitral en este caso, en la parte izquierda, ¿ya? No se olviden que la aurícula es la parte más posterior del corazón, ¿ya? La cavidad más posterior. La cavidad más posterior. Y acá tenemos la válvula mitral, ¿no? Que solamente tiene dos valvas, ¿no? Dos valvas, a diferencia de la tricúspide, que son 3 valvas ahí, ¿no? ¿Ya? La tricúspide es más importante a nivel anatómico, ya la mitral no mucho. ¿Ya? Vamos a ver después alguna importancia clínica también en la mitral, pero más importante es la tricúspide para una estructura anatómica.
Ya entonces pasa al ventrículo izquierdo y de la aorta sale la sangre oxigenada hacia todos los tejidos, pues, ¿no? Y les dije, principalmente va a lo que es el hígado, ¿ya? Que se representa acá por la circulación esplácnica, ¿ya? Esa tiene que ver con el hígado, esta es la portal que llega al hígado. ¿Ya? Y también tiene que ver con la arteria hepática que llega al hígado. Y el hígado es el que recibe más gasto cardíaco, no se olviden. El gasto cardíaco tiene que ver con el ventrículo izquierdo, el retorno venoso, aurícula derecha, no se olviden, no se olviden, no se olviden. De ahí vamos a ver cómo se regula todo eso y para que me entiendan. Entonces hay características de ese sistema circulatorio. ¿Ya? Este es el sistema circulatorio en general del corazón. Este sistema es cerrado porque es como un sistema de cañerías, pues no es todo cerrado acá por esta bomba que impulsa la sangre o que recoge la sangre, ¿no? Y se transporta todo por este sistema de cañerías que son las venas, las arterias, ¿no? Hay una diferencia también entre venas y arterias, les pueden preguntar esto, y ahí esta pregunta de farmacología, ya incluso de farmacología el doctor Urquiza preguntó en un pasito. Las venas son vasos de capacitancia, ¿ya? ¿Por qué son vasos de capacitancia las venas? Porque las venas acumulan mucha cantidad de sangre, ya mucho volumen sanguíneo. Mucho volumen sanguíneo. Esa es pregunta de examen, de incluso de farmacología, ya no solo de fisiología. El doctor Urquiza no sé por qué preguntó eso, ¿eh? Y es fisiología más que todo. Le gusta mucho preguntar fisiología al doctor. Y las arterias son vasos de resistencia, ¿ya? Las arterias soportan grandes presiones, ¿ya? Contienen menos volumen sanguíneo que las venas, pues, ¿ya? Sino que estas soportan más presión en las arterias, no se olviden, ¿ya? Menos volumen sanguíneo, estas soportan más presión, ¿ya? Y las venas, menos presión, no se olviden. Ya, ese cuadrito ahí hace una pequeña diferencia a nivel fisiológico, es esto, ¿no? Porque ya un poco de histología lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Entonces, por eso es cerrado, ya no hay salida, sin salida. Es doble, ya, porque son dos circuitos. Uno, bueno, eso no se mencioné, ¿no? Uno es el circuito menor, ¿no? El circuito menor o el circuito pulmonar, ¿no? Que está formado por la salida de sangre a partir de la arteria pulmonar, es el circuito menor. Y el otro es el circuito mayor, ¿no? El circuito ya sistémico, que es la salida de sangre, pero de la aorta, ¿no? Hacia todos los tejidos para nutrir. Por eso es doble, por eso esta circulación es doble, ¿ya? Y también es completo porque no hay mezcla entre la sangre poco oxigenada y la que tiene mucho oxígeno, no hay mezcla. A nivel embrionario fetal, ahí sí había mezcla, ¿no? Ahí queda una estructura acá a nivel de la aurícula derecha que ya vamos a ver en la anatomía, que es importante que recuerden la anatomía, algunas cositas, ¿ya? Por eso les he puesto también acá en esta parte. Porque acá les enseño no solamente para que aprueben su examen pues, de fisiología de la segunda unidad, sino también para que aprendan que les sirva para todos los años de aquí en adelante. Entonces tenemos acá, recuerden que les hablaba de gasto cardíaco y retorno venoso, ¿ya? Y tenemos que recordar también otro concepto. Ese gasto cardíaco y ese retorno venoso van a ser directamente proporcionales, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Pues porque el gasto cardíaco, o sea, la sangre que sale de la aorta, tiene que ser igual a la sangre que nuevamente llega al corazón por el retorno venoso, pues entonces son directamente proporcionales. Cuando aumenta el retorno venoso, también aumenta el gasto cardíaco, ¿ya? Porque siempre tiene que haber un equilibrio. Y acá tiene que ver algo con esto, ¿no? Que dice que el gasto del corazón izquierdo también es igual al gasto del corazón derecho, ¿no? Esto tiene que ver más con la salida de sangre por la aorta, tiene que ser igual también más o menos al volumen de sangre que sale por la arteria pulmonar, ¿ya? Son directamente proporcionales, porque tiene que haber un equilibrio siempre. Y ahí esto ya les he dicho, ¿no? Que el corazón derecho bombea sangre hacia los pulmones y el corazón izquierdo, ¿no? A partir del ventrículo izquierdo bombea sangre a la circulación sistémica. Esto en general de la circulación. Espero me hayan entendido esa parte, me hayan recordado un poquito, ¿ya? De acá vamos a hablar un poquito más. Entonces acá vamos a ver un poco de histología, más que todo de la pared del corazón, que es más preguntado a nivel histológico, ¿ya? Más que la histología de las válvulas cardíacas, ¿no? Pero también es un poco importante esa parte de las válvulas cardíacas, el trígono fibroso, que seguro han visto en histología, ¿no? Pero esto es más importante, ya lo que es la histología de la pared cardíaca. Tenemos que la pared cardíaca, desde afuera hacia adentro, está formada por una bolsa, ¿no? Una bolsa que cubre todo el corazón. Y esa bolsa es conocida como lo que es el pericardio, ¿no? Y tenemos dos partes de ese pericardio, ¿no? Tenemos un eh, pericardio, su hoja parietal. Uy, se me acabó la batería del lápiz, esperen un ratito. Me voy hablando un poquito igual.
Ya, miren acá en la imagen, ya, lo voy a acercar, mientras que carga un ratito la batería del puntero. Ya, si recuerdan, como ven acá, el pericardio tiene una hoja parietal, ¿ya? Una hoja parietal y tiene una hoja visceral, ¿ya? Justamente la hoja parietal es la más externa y es un poco más fibrosa, ¿no? Esa parte se conoce como el pericardio fibroso. Y luego tenemos una hoja, como está acá en la parte más interna, no sé si se ve ahí, la hoja visceral, ¿ya? La hoja visceral del pericardio. Y entre esas dos hojas del pericardio hay un pequeño espacio, ¿no? Que es la cavidad pericárdica, ahí donde se almacena el líquido pericárdico, ¿no? Que cuando hay, por ejemplo, un taponamiento cardíaco es cuando ahí se llena de sangre, ¿no? Y entonces esa sangre que se llena ahí en esa cavidad pericárdica hace que se dificulte lo que es los movimientos de contracción del corazón. Ya eso se conoce como taponamiento cardíaco. Entonces, la importancia acá de la hoja parietal perdón, de la hoja visceral del pericardio, ¿no? Es que la hoja visceral forma lo que es el epicardio, ¿ya? El epicardio. Seguimos avanzando hacia más interno, el epicardio. Luego del epicardio tenemos el sistema de contracción, ya que es el miocardio, ¿no? Formado por los miocitos cardíacos, que tienen ahí los discos intercalares, que vamos a estudiar ahorita nuevamente esa parte. Y ya finalmente tenemos al endocardio, ¿no? Que está formado por la parte más interna por el endotelio. Tiene un endotelio y una parte interna, el subendotelio o cavidad subendocárdica, ¿no? El subendocardio. Creo que por acá está. No le he puesto, creo. Sí, acá está, ¿no? El endocardio, que tiene la capa subendocárdica. Y esa capa subendocárdica ya es importante porque ustedes saben que por esa capa subendocárdica seguro han visto, ¿no? En sus imágenes histológicas que pasa lo que es el sistema de conducción del corazón. Ya específicamente por ahí pasan las fibras de Purkinje, ¿no? Han visto según en su histología unas células gigantotas, así grandotas, así como bien pálidas por el glucógeno que se ve en la histología, ¿no? Ya ese es el sistema de conducción que pregunta de examen, pasa por la capa subendocárdica del endocardio, no se olviden, ¿ya? Y ahí están todas las estructuras que ya les he dicho, ¿no? Acá para que lo lean. Está el epicardio, ¿no? Que es la hoja visceral del pericardio seroso, contiene grandes vasos y nervios que irrigan e inervan el corazón. Ya el miocardio, que tiene el músculo cardíaco. Y este músculo cardíaco hay diferencias, pues, entre lo que es el músculo cardíaco de aurículas y de ventrículos, ¿no? El músculo cardíaco de las aurículas es más delgadito. El ventrículo es más gruesito. Y si hablamos de grosor, el que es el más grueso de todos es el ventrículo izquierdo, su músculo cardíaco, es el más grueso. Porque se tiene que bombear sangre pues, a todo el cuerpo pues, para que se nutran los tejidos. Eso con respecto a la histología de la pared del corazón, lo que es el taponamiento cardíaco que les hablaba ya. Un ratito que ya está cargando el lápiz. Ya, entonces ahora tenemos lo que es el músculo cardíaco, ¿no? Y con esto ya terminamos de analizar los tres músculos, ya el músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso, con algunas diferencias. Vamos a, ya creo que ya cargo el lápiz. Ya, entonces acá tenemos el músculo cardíaco. El músculo cardíaco está formado por fibras cardíacas, ¿no? Que son células, no se olviden. Fibras, acá en músculos, son células, no es un componente proteico. ¿Ya? Una fibra es una célula. Entonces esa fibra cardíaca, vamos a ver que, primera diferencia, ¿no? Con respecto a los otros tipos de músculos, ¿no? Tiene solamente uno o dos núcleos, ¿no? A diferencia del esquelético, que tenía múltiples núcleos y eran periféricos, son núcleos de la célula muscular esquelética, ¿no? Otra diferencia también en la forma de la célula, esta fibra muscular cardíaca tiene forma de pantaloncito, ¿no? Así más o menos, así. Así. Acá está su núcleo. Y así, este pantaloncito se une con más pantaloncitos. ¿Ya? Se une con más pantaloncitos mediante unas conexiones acá, ¿no? Que son los discos intercalares, ¿no? Y forman como ramificaciones que ya seguramente en histología. Entonces, los discos intercalares que contienen en su interior lo que son uniones gap permiten la conexión de todas las fibras cardíacas para que todo funcione como un sinsitio, al igual que el músculo liso unitario, si recuerdan, ¿no? Que hemos visto ahí. Recuerden que el músculo liso unitario lo encontrábamos en el tubo gastrointestinal. Por eso que el corazón más o menos funciona así como el músculo liso unitario del tubo gastrointestinal. Funciona todo como uno solo. Coordinado es todo aquí. A través de esos discos intercalares que tienen uniones gap.
¿Qué otra cosa encontramos aquí? Encontramos muchas mitocondrias en el músculo cardíaco, ¿ya? En el miocardio encontramos muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque el corazón es un órgano que consume mucho oxígeno. Mucho oxígeno consume el corazón. ¿Y para qué consume mucho oxígeno? Para que en estas mitocondrias se genere el ATP, ¿ya? Y el ATP básicamente lo vamos a ver para dos funciones acá en el músculo cardíaco, ¿ya? A nivel fisiológico, estamos pidiendo funciones. El ATP va a servir para estimular, ¿no? Para estimular el sistema de conducción, ¿ya? Lo vamos a utilizar en la conducción. O vamos a hacerlo así mejor, ¿ya? Vamos a hacer que el ATP, acá en el músculo cardíaco, tiene una función eléctrica, ¿ya? Eléctrica y de contracción, ¿ya? Eléctrica y de contracción. O sea, si vemos al ATP como parte de, digamos, una casa, un hogar, el ATP va a dar la función, por ejemplo, para la luz y la electricidad, ¿no? Y a eso va a ser el ATP, a través del sistema de conducción. Y en la casita también tiene que haber alguien, un motor, ¿no? Que mueva todo, no sé tú, alguien que aporte más dinero, ¿no? A la casa, ya eso también hace el ATP, ¿ya? Mediante el mecanismo de contracción. Ya esas dos funciones básicamente. Participa mucho en lo que es el acoplamiento eléctrico por el sistema de conducción y en la contracción. Ya, pero ¿qué más cositas acá a nivel histológico? Bueno, acá esto ya lo hemos visto un poco en tejido muscular también esquelético y liso. Bueno, más en el esquelético, ¿no? Que es el que se parece a este, porque este es un tipo de músculo estriado, ¿no? Porque igual también tiene sarcómero. Recuerden que el músculo liso no tiene sarcómero. Acá también tenemos los túbulos T. Ya hay justamente estas preguntas de examen, por eso les he puesto acá el datito. Los túbulos T del músculo cardíaco incluso están más desarrollados que los túbulos T del músculo esquelético. Ya 5 veces tienen más diámetro, ya 5 veces mayor y 25 veces más volumen que los del músculo esquelético. ¿Y esto por qué? Esto es importante porque les hablaba cuando veíamos músculo esquelético, músculo liso, que en el corazón el calcio para la contracción viene más que todo de afuera, ¿no? Es un calcio extracelular, ¿ya? También el calcio también puede venir de adentro, ¿no? También puede ser un calcio intracelular, ¿no? Que permite el aumento de calcio dentro del citosol, ¿ya? De la fibra muscular cardíaca. Igual pasa a nivel del músculo liso. Por eso les digo que se parece bastante al músculo liso, ¿ya? En el músculo liso también el calcio viene de afuera, ¿ya? Y ese calcio que ingresa de afuera también induce que salga más calcio de adentro. En cambio, en el músculo esquelético, el calcio solamente viene de acá, de adentro, del retículo endoplasmático liso, ¿no? El retículo sarcoplásmico que almacena el calcio. Y por eso es importante que acá los túbulos T del corazón tengan mayor tamaño sus túbulos T. No se olviden esa parte. Y también otra diferencia es que los túbulos T se encuentran a nivel de los discos Z, ¿ya? Los discos Z, recuerden que eran los límites del sarcómero. Acá, como podemos ver, tenemos acá un túbulo T a nivel de disco Z, otro túbulo T acá a nivel de disco Z, ¿ya? En cambio, a diferencia del músculo esquelético, que los túbulos T, ¿lo encontrábamos a qué nivel? A ver, alguien responda para ver si han repasado un poco de músculo esquelético. ¿A qué nivel encontrábamos los túbulos T en músculo esquelético? Esa es pregunta de examen también. Alguien a ver que responda. Nadie. Respondan nomás si se equivocan, ya saben que no pasa nada y les sirve para aprender. Porque se acuerdan de lo que escriben, pues. Escriban más que todo, porque no los escucho si prenden su audio. Solo escriban por el chat para ver. ¿A qué nivel se encuentran los túbulos T en el sarcómero del músculo esquelético? Pucha, no están repasando, creo. No, línea M no es. ¿A qué nivel? No importa, revisen su resumen, para que recuerden al toque la diferencia. Banda ahí. Bien, bien, Juan. Ya igual, Marcos,
ya participaste, igual te va a servir, ¿ya? Vas a recordar siempre que es banda A, banda I, no te olvides, ¿ya? Y Juan, tú también bien, ¿ya? Banda A, banda I. A ese nivel se encuentra, ¿ya? En la unión de la banda A, formada por, recuerden, banda A solamente filamentos gruesos, y banda I, ¿no? Formada por filamentos delgados y gruesos. Ya no se olviden esa parte. Ya, entonces esas diferencias con respecto a la histología de los músculos, ¿ya? Ah, y otra cosa también es que acá se forman lo que son diadas, ¿ya? Creo que por acá está. No, no lo he puesto. Ya. Se forman lo que son diadas, ¿ya? Acá a nivel del músculo cardíaco. No se forman triadas. Triadas como en el músculo esquelético, ¿no? Triadas se formaban por la unión de un túbulo T en el músculo esquelético y dos cisternas sarcoplasmáticas, ¿no? Y ahí almacenaban el calcio. Pero acá en el músculo cardíaco ya se van a formar lo que son diadas. Simplemente un túbulo T y su cisterna. Ahí más allá vamos a tener otro túbulo T y su cisterna. ¿Y esto por qué? Porque se forma la unión a nivel de disco Z, pues, ¿ya? Por eso se da eso. Eso más que todo en esta parte. Y acá vamos a ver un poquito la estructura de las uniones GAP, que forman parte de los discos intercalares. Entonces, como les digo, la contracción del músculo cardíaco debe ser una contracción sincronizada, muy sincronizada, al igual que la contracción del músculo liso, unitario más que todo. Y ahí debe ser también, tiene su marcapasos por eso, ¿no? Las otras células, las especializadas, las de los nodos sinusal, auriculoventricular, ¿no? Esas celulitas, pregunta también de examen, esas celulitas del sistema de conducción son tejido cardíaco, ¿ya? Son tejido cardíaco. Porque a veces preguntan, ¿qué tipo de tejido es las células especializadas del nodo de auriculoventricular, sino auricular? Es tejido cardíaco, ¿ya? Son células especializadas que se han especializado, pues han hecho su doctorado, su maestría y han mejorado a las células de contracción, ¿no? Por eso, como han mejorado, han estudiado, ¿no? Su maestría, su doctorado, las células del sistema nodal, entonces ellas se encargan de comandar todo, pues son las que comandan la contracción aquí en el corazón. ¿Ya? Son tejido cardíaco, porque pueden confundirles, les dicen que son neuronas, ¿no? No son neuronas, es tejido cardíaco especializado simplemente, ¿ya? Ya vamos a ver cómo funciona. Acá tenemos las fibras musculares cardíacas, ya conectadas por las uniones GAP, uniones GAP, hendidura. Y acá tenían estos discos intercalares, si se acuerdan, en histología tenían un componente lateral, un componente transversal, ¿no? Ya, pero eso ya no importa de aquí, acá estamos en fisiología, la importancia nomás es ¿para qué sirven esas uniones GAP? ¿Para qué sirven los desmosomas, ¿no? Que vemos aquí. Ya, los desmosomas que son uniones fuertes, recuerden, ¿no? Para mantener unidas estas fibras, ya, de sostén. Y las uniones comunicantes, uniones de hendiduras con sus, acá sus conexones, ¿no? Bueno, sus hemiconexones, ¿no? Los hemiconexones tenían 6 conexinas, ¿no? Y dos hemiconexones se unían y formaban así, una unión GAP, ¿no? Conexón, ¿ya? También hay un tema, creo, en su seminario de conexinas, ¿no? Que van a hacer, creo, en fisiología. ¿No? Pero para que estudien su estructura y eso no les viene en su examen. Los temas de seminario no les vienen en su examen, ¿ya? El tema de seminario más que todo es para que ustedes investiguen, a los doctores les gusta que investiguen más. Hagan énfasis nomás en sus temas que están de teoría, ¿ya? Y de práctica, porque la práctica les ayuda a fijar el conocimiento. La práctica que van a hacer en fisiología es full demostrativa. Es full demostrativa que ustedes tienen que explicar y participar ahí por qué pasa tal fenómeno cuando analicen, por ejemplo, contracción en el músculo de una rana, cuando le metan electricidad y la rana te patee y es una rana muerta, ¿ya? O cuando vean también lo que es frecuencia cardíaca en un chivito, van a ver, ¿ya? Vamos a estudiar toda esa parte. Es demostrativa, no más todo. Ya vamos a pasar a la anatomía del corazón, que es importante. Un poquito de agüita rápido. Ya. Ya vamos a pasar a la anatomía del corazón. No se olviden que el calcio para la contracción del corazón viene de afuera también, extracelular. Por eso el túbulo T desarrollado. Y ahora vamos a pasar a la contracción. Perdón, a la anatomía. En la anatomía del corazón, bueno, recordar algunos datitos, ¿no? El peso del corazón, más o menos de 300, de 280 gramos, ¿no? Hasta 500 gramos incluso puede llegar, ¿no? Pero eso no es tan importante para fisiología.
Ya la situación, o sea, la ubicación del corazón, dónde está el corazón, anatómicamente van a decir que está en el mediastino medio inferior, ¿no? Porque si recuerdan el mediastino, que era la cavidad entre los dos pulmones, ¿no? Teníamos un mediastino superior, un mediastino inferior. Ya en el mediastino superior ya por ahí hay algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, el timo, por ahí están las venas yugulares, por ahí te pasan, ¿no? El esófago, una parte, ¿no? La importancia era el mediastino que estaba bajito, ¿no? El inferior, este de acá. En ese mediastino inferior, si tú lo veías de una vista lateral, ¿no? Si tú veías una vista lateral del mediastino inferior, lo podías dividir en tres partes, ¿no? Un mediastino inferior pero anterior, un mediastino inferior medio y un mediastino inferior posterior, ¿ya? Posterior, medio, inferior. ¿Y dónde estaba el corazón? Acá, en el medio, no sé bien, ahí estaba. Y ahí también por ahí están los vasos sanguíneos que llegan o salen del corazón, ¿no? Ya, ahí en esa parte, en el mediastino medio. Ese es desde el punto de vista anatómico. Pero cuando tú ves una radiología, simplemente hay vista anterior y vista posterior. Pues ya el corazón tú lo ves así más de vista anterior, ¿ya? Radiológicamente anterior. Y ahora sí, configuración externa. Vamos a ver un poquito de configuración externa. Que eso tampoco no es muy preguntado en fisiología, pero más o menos para que se ubiquen en espacio de la estructura que estamos estudiando. Ya. Entonces tenemos, ya les había dicho algunas cositas, ¿no? Acá de la cara anterior. ¿Cuál es la cavidad más anterior? El ventrículo derecho, les dije, ¿no? El ventrículo derecho es la cavidad más anterior del corazón, donde hay más frecuencia de cuchillazos ahí. Cuchillazo al pecho ahí, ventrículo derecho. Por eso estamos teniendo acá la cara anterior, también llamada cara esternocostal. Esta cara es convexa, pues, y dirigida hacia adelante. Y acá hay una cosita, ¿no? Que les preguntan, ¿no? Acá, por ejemplo, el vértice, el ápex del corazón, se dirige de dónde? Hacia adelante, hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? Si recuerdan, hacia adelante, izquierda y abajo. Ahí se ve, pues, ¿no? En la imagen, el dibujito de bacán para mirarlo ahí. Y la base del corazón, lo contrario, ¿no? Hacia, si este se ubicaba hacia abajo, la base hacia arriba. Si este se ubicaba hacia la izquierda, la base a la derecha, ¿no? Si este se ubicaba hacia adelante, ¿no? El lápice, la base hacia atrás. Ya esas cositas les preguntan y que se razonan nomás por la imagen, pues. ¿Y cuál es la cavidad más posterior que acá no se ve? Acá no se ve la aurícula, ¿no? La aurícula izquierda prácticamente ni se ve. ¿Eh? Hay una pequeña parte de la orejuela, ¿no? La orejuela acá izquierda. Se ve un poquito ahí esa parte de la orejuela izquierda. Que ya vamos a ver la importancia de esta orejuela izquierda, de la aurícula izquierda, ¿ya? Vamos a ver una importancia. Y acá podemos ver lo que es, por ejemplo, el borde derecho que vemos aquí, que es el límite entre la cara anterior e inferior del corazón, ¿ya? Límite entre la cara anterior e inferior. La cara inferior también es llamada cara diafragmática, ¿no? Porque la cara diafragmática que vamos a ver acá en la siguiente imagen está en contacto ahí con el diafragma, ¿no? ¿Ya? Con el diafragma. Acá, ¿qué más podemos ver? Vemos que la cara anterior, más que todo, está formada por todo el ventrículo derecho casi, ¿no? Una partecita por acá se ve del ventrículo izquierdo, ¿no? Y cómo me doy cuenta que todo esto es ventrículo derecho y esta parte es ventrículo izquierdo, ¿no? Porque acá vemos la rama acá está interventricular de la arteria coronaria izquierda, pues, ¿no? La descendente anterior también lo conocen como descendente anterior, ¿no? Si recuerdan, esta descendente anterior viene del tronco de la coronaria izquierda, ¿no? Porque ese tronquito es cortito, ¿no? Y te bota ahí la circunfleja que se va para atrás, ¿no? Y te expulsa también una ramita que es la descendente anterior o ventricular anterior, ¿ya? Interventricular anterior, ¿no? Que llega hasta el ápice. Otra pregunta clásica, ¿el ápice dónde se encuentra? A nivel del quinto espacio intercostal, ¿no? En la línea medio clavicular, ¿ya? Justamente acá, a nivel del quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, tú vas a escuchar con el estetoscopio el otro año eh, un foco que es el foco tricuspidio. Ya lo anotas por ahí. El foco tricuspidio con el estetoscopio, tú lo escuchas acá a nivel del quinto espacio intercostal, ¿ya? En la línea medio clavicular. Se escucha ahí bacán, ¿ya? ¿Qué más aquí de la cara anterior del corazón podemos sacar? Bueno, se ve acá el tronco pulmonar, ¿no? Que sale acá. Del cono arterioso, si recuerdan, ¿no? El cono arterioso y sale el tronco pulmonar. Y ahí esa parte, ¿no? De corazón, en la parte anatómica. Vamos a ver.
Creo que aurícula derecha ya no lo vamos a ver después, así que mejor les digo el datito de la aurícula derecha, ¿ya? Acá de una vez. ¿Para qué es importante acá la aurícula derecha? La aurícula derecha, como les digo, es una cavidad muy pequeña, es una cavidad que está muy posterior, la más posterior de todo el corazón. Y la aurícula derecha, si les preguntan en algún momento, en la aurícula derecha, específicamente en la orejuela de la aurícula izquierda, perdón, izquierda, estaba diciendo derecha, pero izquierda, en la orejuela izquierda, acá, se forma lo que es trombos, ¿ya? Trombos, coágulos. Cuando tienes, por ejemplo, lo que es fibrilación auricular, van a estudiar en fisiología también, en sus seminarios de fisiopatología que les hacen, los temas de arritmia, ¿ya? Fibrilación auricular. Fibrilación auricular, que ocasiona trombos aquí, trombos en la orejuela de la aurícula izquierda, ¿ya? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular, una fibrilación tanto auricular como ventricular, es cuando el corazón simplemente no se contrae de forma coordinada. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan en qué consisten las fibrilaciones y entiendan fácil. ¿Ya? Si ustedes ven la palma de su mano y cierran todos sus dedos, ¿no? Cierran todos sus dedos, lo juntan con su palma, hacen como puño, cierran todos sus dedos al mismo tiempo, eso es una contracción coordinada del corazón, ¿ya? Hagan así el ejemplo, agarren su mano, cierren sus dedos, ¿no? Hagan un puño, al mismo tiempo todos sus dedos cierran. Ya, eso es una contracción coordinada. Pero cuando se da una fibrilación auricular o ventricular, es cuando sus dedos que representarían en este caso los miocitos, ya no, ya no se cierran al mismo tiempo, ya no hacen puño al mismo tiempo. En una fibrilación sus dedos estarían haciendo así, cerrándose, ¿no? Pero en distintos momentos, ¿ya? Es como si cerraras primero tu índice, tu anular y luego tu pulgar así. Haces como cuando te saludas con tu amigo así, no sé, o tu amiga así de pinkies, así, y mueves tus deditos así, no, no, algo así. Pero lo mueves en distintos tiempos, no se da al mismo tiempo, como si hicieras puño. Eso es la fibrilación, ¿ya? Las fibras cardíacas se contraen en distintos tiempos, eso es una fibrilación, tanto auricular como ventricular. Y eso genera justamente que la sangre que llega acá a la aurícula izquierda no pase al ventrículo izquierdo, ¿no? Se quede un poquito de sangre acá, porque no es coordinado el movimiento. Se contraen las aurículas para que la sangre pase al ventrículo izquierdo y de esa manera toda la sangre se vacíe de la aurícula y llega al ventrículo, pues. Pero cuando hay fibrilación, como digo, que se contrae todo descoordinado, ¿no? Se contrae todo descoordinado, se queda poca sangre aquí, un poco de sangre acá en la aurícula y se forman coágulos, porque la sangre se tiende a coagular, ¿no? La sangre, si se queda, si no hay movimiento, ¿ya? Porque también esa fricción genera que la sangre no se coagule, pues lo vamos a ver en hemostasia. Pero cuando la sangre se queda aquí, se forman coágulos, pues y esos coágulos son más frecuentes acá, no se olviden, la aurícula izquierda, generan trombos acá en la orejuela de la aurícula izquierda, por una fibrilación auricular, no se olviden, pueden preguntar incluso en fisiología. Es un dato clínico, pero es más para fisiología. También se puede incluir ahí en fisiología. Ya vamos a ver ahora la cara inferior o diafragmática, importante acá también. Acá vemos el atrio derecho, lo vemos aquí, acá vemos mejor la parte del atrio izquierdo, ¿no? Como les digo que el atrio izquierdo está más a nivel posterior, vemos acá el atrio izquierdo en mayor predominancia, ¿no? En la parte inferior o diafragmática del corazón, esta carita. Por acá también vemos el seno venoso coronario, ¿no? El seno venoso coronario que forma acá el surco coronario, donde desemboca todo el drenaje venoso del corazón en el seno coronario. Y de acá el seno coronario llega al atrio derecho, aurícula derecha, ¿no? Acá llega, y ahí desemboca en el atrio derecho. Ahí el seno coronario va a tener una válvula también, que es importante para formar por ahí un espacio, que ya vamos a ver. Ya recuerden el seno venoso coronario. Acá también vemos la desembocadura de las venas pulmonares, ¿no? Vena pulmonar derecha en este caso, venas pulmonares izquierdas, en la aurícula izquierda, ¿ya? ¿Qué más vemos por acá? Vemos acá la arteria descendente posterior o arteria interventricular posterior, que esta es rama de la coronaria derecha, ¿ya? Rama de la coronaria derecha en el 70% de los casos, porque acá, si recuerdan en circulación coronaria, seguro han estudiado un poquito en anatomía, se dice que hay dominancia derecha del corazón, dominancia derecha de las coronarias derechas, dominancia derecha. ¿Por qué se da esa dominancia derecha? Porque la arteria coronaria derecha forma esta interventricular posterior, ¿ya? O descendente posterior.
forma eso. Y en el 30% de las personas, bueno, no sé, ya cuando nos moramos, ya seguro donen nuestro cuerpo al, al anfiteatro de la facultad quizás, y ahí nos estudia nuestro corazón, ¿no? En el 30% de las personas, esa descendente posterior viene de la coronaria izquierda, ¿ya? Pero en la mayoría de personas se da la dominancia derecha porque la descendente posterior se forma de la coronaria derecha, ya no se olvide. Solamente 30% viene de la izquierda. Y aquí nada más, creo, esa parte. Bueno, acá también se ve la desembocadura de las venas cavas, ¿no? De las venas cavas. Ya, acá vamos a ver la configuración interna, ya que es más interesante todavía. Y acá hay varias preguntitas de examen también. Porque aquí abrimos lo que es primero el atrio derecho. Ya, abrimos el atrio derecho y vamos a ver el interior. Vamos a estudiar algunas estructuras que son de importancia. De arriba, vamos primero, de arriba. Encontramos la vena cava superior que desemboca aquí en la pared antero superior, ¿no? Eso es anterior y superior de acá de la cavidad del atrio derecho. Entonces acá arribita arribita y de esta cavidad vamos a encontrar que desemboca la vena cava superior y ahí nomás cerquita de la desembocadura vamos a encontrar una estructura que es el nodo sinusal. ¿Cuál es el epónimo? Katie Flag. ¿Ya? El nodo de Katie Flag. Ahí lo encontramos. Pregunta de examen. ¿Dónde se ubica el nodo sinoauricular? Cercano a la desembocadura de la vena cava superior. ¿Ya? Sinoauricular. Sinoauricular, no se olviden, nodo de Katie Flag. Ahí les doy un datito. ¿Qué más encontramos acá en el atrio derecho? Vamos a encontrar múltiples acá eh, depresiones, vamos a encontrar fosas aquí en la pared. Esta es la pared medial, ¿no? Sería la pared interauricular, ¿no? La pared que separa la aurícula, el atrio derecho de la aurícula izquierda o atrio izquierdo, ¿no? Esta es la pared. Y en esta pared vamos a encontrar algunas estructuras. Encontramos acá la cresta terminal, que es una representación de lo que es el surco terminal. Bueno, eso no importa ahí. Lo que importa acá es la fosa oval. Ya la fosa oval en el adulto representa lo que es el vestigio del agujero de Bottal. Como les decía, este agujero de Bottal comunicaba lo que es la sangre de la aurícula derecha con la aurícula izquierda. ¿Ya? Ahí había una comunicación, una mezcla de sangre a nivel del feto, ¿ya? El agujero oval. Que ya en el adulto ahí se tapa, pues, se forma lo que es la fosa oval. Esa es pregunta de examen también, ¿ya? ¿Qué más encontramos acá? Ya en la parte inferior, ya el piso del atrio derecho. El piso. En el piso encontramos lo que es una que es la válvula de la vena cava inferior, a su epónimo acá le he puesto, la válvula de Eustaquio. No, esta vena cava inferior tiene que tener su válvula, pues, porque acá la sangre va en contra de la gravedad, pues, y para que no se vaya a regresar la sangre venosa que llega al atrio derecho hacia nuevamente las extremidades inferiores, el tronco, para que no se vaya a regresar, hay una válvula ahí, ¿no? Que impide ese retorno. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos acá en el atrio derecho, recuerden que en el atrio derecho llegan toda la sangre que se recoge de todos los órganos. ¿Y quién recoge la sangre del corazón? El seno venoso, ¿no? El seno venoso. Y ese seno venoso desemboca también acá en el atrio derecho. Y tiene su válvula por el seno venoso coronario, ¿no? La válvula del seno venoso coronario que lo vemos aquí. Esta válvula del seno venoso coronario, también llamada válvula de Tevesio, ¿no? Más se recuerdan por la válvula de Tevesio, ¿no? Que válvula del seno venoso coronario, ¿no? Recuerden la válvula de Tevesio, la válvula del seno venoso coronario. Igualito, ¿no? Para que la sangre no se regrese, ¿ya? Se quede ahí en el atrio. Ya, bueno, acá tenemos los músculos pectinos, también formando la pared lateral, ¿no? Del atrio. No es tan importante los músculos pectinos, ¿no? Pero recordar que músculos pectinos encontramos a nivel de atrio derecho, porque luego vamos a ver otro tipo de músculos en los ventrículos, que son los músculos papilares, si recuerdan, ¿no? Ya, y acá se forma una cosita, una, una estructura bien interesante que se llama este triángulo de Koch. ¿Ya? ¿Recuerdan el triángulo de Koch? A ver, digan sí, digan no. Ya, bacán. El triángulo de Koch es una estructura que se forma gracias a lo que es la válvula del seno venoso coronario o válvula de Tevesio. Se forma gracias a esta valva, que es la valva septal de la válvula tricúspide, ¿no? Porque estamos en la parte derecha está la tricúspide, y esta es la válvula septal de la tricúspide. Y se forma acá por un tendón, que es el tendón de Todaro. Y acá no la señala la figura, pero por acá está el tendón de Todaro.
¿Ya? Entonces, triángulo de Koch, sus límites, tendón de Todaro, válvula septal de la válvula tricúspide y válvula del seno venoso coronario, ¿ya? O válvula de Tevesio. Y eso se llama triángulo de Koch. ¿Y por qué les digo el triángulo de Koch? Pues porque acá se aloja la siguiente estructura del sistema de conducción del corazón. Porque estamos en fisiología, pues vamos a estudiar el sistema de conducción también. Tenemos acá que se ubica otro nodo, que es el nodo atrioventricular, o también llamado nodo de Aschov-Tawara, ¿no? Aschov-Tawara. Aschov-Tawara. No se olviden esas ubicaciones, ¿ya? Ya les dije dos ubicaciones, ¿no? La primera acá del nodo atrioventricular, no, perdón, sinusal, ¿no? A nivel acá de la desembocadura de la vena cava superior, y acá el nodo atrioventricular, ¿no? Aschov-Tawara, ¿no? El sinusal de Katie Flack. Y acá se conectan por unos haces, ¿no? Que vamos a estudiar después. En las de Bachmann, de Weckenbach, de Torel, que les preguntan también, ¿ya? ¿Qué más? Aquí en esta parte. Ya, bueno, el triángulo de Koch, que ya les dije. No sé si me olvido de algo por acá importante. Más que todo estamos viendo algunas cosas importantes, no les voy a decir toda la anatomía del corazón, porque eso ya más o menos lo saben por anatomía, y tampoco no les viene todo, no les viene todo. Ya creo que nada más. Bueno, acá vemos en la salida, ¿no? De lo que es la orejuelita, acá, la orejuelita, la parte... No, nada más, ahí por acá creo. Ya, vamos a seguir avanzando. Y acá están las estructuras que ya les he dicho, ¿no? Tenemos acá el nodo sinusal, sinoauricular o de Katie Flack, que se ubica ¿dónde? Cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Y ahí es el marcapaso primario, no se olviden. ¿Por qué es marcapaso primario? Porque este nódulo se despolariza más rápido que todos. Ya es el que tiene mayor frecuencia de disparo. Mayor frecuencia de disparo. Les preguntan cuál es la parte del sistema de conducción que se despolariza antes que todos los demás sistemas de estructura del sistema de conducción. El nodo sinusal, ¿ya? Y por eso el marcapaso primario permite el latido del corazón a 60, a 100, ¿no? Por minuto. 60 a 100 latidos por minuto. Eso hace el Stroke, perdón, el de Katie Flack, ¿no? El sinusal, sinoauricular. El Stroke Tawara o atrioventricular está ubicado en el triángulo de Koch y es el marcapaso secundario, ¿ya? Este ya late a menor velocidad, pues, ¿no? Pero igual todavía una persona todavía puede sobrevivir con un marcapaso secundario, ¿no? Si se malogra acá su marcapaso primario, todavía el marcapaso secundario todavía lo rescata a ese corazón, ¿no? Después de eso ya no, y ahí se tiene que poner un marcapaso eh, externo, ¿ya? Un marcapaso artificial. Ya así ya deja de funcionar estos dos. Pues si dejan de funcionar estos dos, ahí sí le ponen un marcapaso artificial. Es como lo que le pusieron al jugador, ¿cómo se llama ese jugador? Eriksen, ¿no? Christian Eriksen, jugador que le dio un infarto en pleno partido, ¿no? Muerte súbita, se murió por un ratito. Se detuvo su corazón y él vive ahora con un marcapaso artificial, ¿ya? Subcutáneo, creo que me parece que es su marcapaso. Ya, y acá tenemos el triángulo de Koch, como les había dicho, formado acá por la la válvula del seno venoso coronario, la válvula de Tevesio, ¿ya? La valva septal de la válvula tricúspide, nunca se ve, y el tendón de Todaro. Por eso acá la mnemotecnia es te beso, te adoro, te escupo, ¿no? Algo así, ¿no? Del tendón de Tevesio, de Todaro y el de la tricúspide, ¿no? Te escupo. Pero ¿qué parte de la tricúspide? Eso poco lo saben, ¿no? Es la valva septal, ¿ya? La valva septal. Valva septal de la válvula tricúspide, ¿no? Ahí está por esos límites forman el triángulo de Koch, y ahí se aloja el nodo sinoatrial. Perdón, nodo atrioventricular, siempre me confundo, atrioventricular, ¿ya? Ahí se aloja en el triángulo de Koch. Ya en el atrio izquierdo, está en la otra imagen, creo. El atrio izquierdo. Ya. Ya, bueno, el atrio izquierdo ya les he dicho algunas cosas, ¿no? También les he dicho acá que es la cavidad más posterior del corazón, ¿ya? Es la más pequeña también, es más pequeño que el atrio derecho, ¿ya? Presenta una orejuela más pequeña que la del atrio derecho, y la orejuela, eh, uy, uy, acá me he equivocado ya. Acá es orejuela
izquierda, ¿ya? Ahí lo corrijo, orejuela izquierda. La orejuela izquierda es el lugar más frecuente de trombos, ¿ya? Bueno, en sí son ambas orejuelas, ¿no? Pero ¿cuál es la más frecuente? En la orejuela izquierda, ¿ya? Por una fibrilación auricular, ¿ya? Y justamente esa fibrilación auricular que les he explicado más o menos cómo funciona es la arritmia más frecuente, ¿ya? La arritmia más frecuente. Y acá vamos a ver al toque el, este atrio, el atrio izquierdo. ¿Ya? Recuerden que acá en el atrio izquierdo desembocan las 4 venas pulmonares, no se olviden. El atrio izquierdo es el lugar de los trombos, no por fibrilación auricular, que les he dicho. ¿Qué más? Nada más eso, esa parte nada más ahí. ¿Ya? Ventrículo derecho, ahora sí. Ventrículo derecho, que es importante acá recordar. Ya, acá ya me acordé que más importante a recordar. Ya. Acá la importancia del ventrículo derecho es por lo que, bueno, en primer lugar, en la base del ventrículo tenemos las válvulas, ¿no? La válvula en este caso tricúspide, en el derecho, ¿no? Ya les he dicho que la valva septal, esta valva septal, forma parte del límite, en este caso medial del triángulo de Koch, ¿no? La valva septal. Y también tenemos una valva anterior y una valva posterior, pues. Esas valvas van a estar conectadas a unos músculos que son los músculos papilares mediante las cuerdas tendinosas. Mediante las cuerdas tendinosas. Y acá vamos a ver que hay un músculo papilar, por ejemplo el músculo papilar de Luschka, que también se conecta acá directamente a la valva tricúspide. A partir de ese músculo papilar septal, porque está conectado acá al septo interventricular, este es el septo interventricular, el tabique interventricular. A partir de este músculo papilar o septal de Luschka, se va a formar una estructura que es la trabécula septomarginal o banda moderadora, que por ahí, seguro en anatomía, ¿no? Que por ahí pasa otra estructura del sistema de conducción, ¿no? Más que todo estamos viendo un sistema de conducción aquí, las estructuras para ubicarnos, ¿sí? Por la trabécula septomarginal, la banda moderadora, ¿no? Bandeleta moderadora, que se forma a partir de acá del músculo papilar septal o de Luschka, pasa la rama derecha del haz de His, no se olviden, el haz de His, la rama derechita. Esa es la importancia acá de lo que es el ventrículo derecho. Acá podemos ver también en el ventrículo derecho el tronco pulmonar, por acá el cono arterioso. Acá en el tronco pulmonar vemos acá las valvas semilunares del tronco pulmonar. Ya las valvas semilunares. De toda la válvula pulmonar, ya son 3 valvas. Ya, igual también pasa en la aorta. En la aorta también son 3 valvas, sino que ahí la posición va a cambiar, que ahorita vamos a ver cómo es la posición de las valvas, de las válvulas aórtico y pulmonar, ¿no? Son 3 valvas de esas válvulas. Es importante también recordar eso, esa parte de macro. Ya acá está la teoría, ¿no? Para que se quede de información para ustedes. Ya la trabécula septomarginal, banda moderadora o fascículo arqueado también se llama. Este es otro nombre, son como 3 nombres de esa estructura. Ya se origina del músculo papilar septal, el músculo de Luschka, y da paso a la rama derecha del haz de His. Ya, la rama derecha, no se olviden. Y su lesión provoca bloqueo de rama derecha. Y vamos a estudiar después cuando veamos electrocardiograma, que también es un tema medio complicado, ¿no? Que parece complicado, pero acá también igual vamos a hacer fácil esa parte del electrocardiograma, ¿ya? Conociendo algunas partes básicas. Entonces, cuando hay bloqueo de rama derecha del haz de His, demora pues la conducción en pasar de acá de la aurícula, ¿no? Al ventrículo en este caso, ¿no? Este es el ventrículo derecho, ¿ya? Cuando hay un bloqueo de la rama, pues, si se bloquea la rama, que es la que permite la conducción eléctrica entre aurículas y ventrículos, entonces va a demorar, pues, ¿no? En despolarizarse los ventrículos. Y lo van a ver en el electrocardiograma que como ustedes saben, el EKG, esta es la onda P, el QRS y luego la onda T, ¿ya? La onda P, como ya deben saber, es despolarización de las aurículas, ¿no? El QRS es despolarización de ventrículos. Y la onda T es despolarización, no, perdón, esta es repolarización, ¿no? Esta es salida de potasio. Repolarización de ventrículos. ¿Ya? Pero como vamos a ver que hay un bloqueo de rama derecha, difícil va a ser que el impulso eléctrico viaje de la aurícula al ventrículo. Entonces va a haber una alteración del EKG. Y lo vamos a ver así en el EKG, que el EKG, esta parte, se prolonga así, porque demora en pasar el impulso, pues, porque hay un bloqueo de rama. Y lo ven así, así. Ya, eso es bloqueo de rama, cuando ven así en su EKG. Ya ahí lo vamos a ver después a más detalle, ya, pero eso pasa.
Y eso pasa justamente cuando se daña más que todo esta rama derecha, ¿ya? Que justamente la rama derecha, a diferencia de la rama izquierda, es una rama más delgadita, más suave la rama derecha, es más propensa a lesión la rama derecha que la rama izquierda del haz de His. Y la rama derecha se lesiona, por ejemplo, por inflamación en la enfermedad de Chagas, ya la enfermedad de Chagas que es causada por el Trypanosoma cruzi, que lo van a ver en microbiología. Ya es hasta microbiología, a ti que les enseño con cardiovascular. Ya el Trypanosoma cruzi, que es un parásito, pues es parte de la parasitología que van a estudiar en microbiología, ¿ya? Es un parásito que se transmite por vector, por el Triatoma infestans, ¿ya? Triatoma infestans se llama o la chinche besucón, eso que han visto en la pre más o menos, esa parte de microbiología, ya, la chinche besadora. Ya esa te contagia de la enfermedad de Chagas, pues. Y esa enfermedad de Chagas puede causar un bloqueo de rama derecha, ¿ya? Derecha de las de His. Bueno, acá unas cositas del cono arterioso, donde sale el tronco pulmonar, tiene forma triangular, es la parte superior y lisa del ventrículo derecho. En el vértice encontramos la válvula pulmonar, como ya les he dicho, ¿no? La válvula pulmonar que da origen a la arteria pulmonar, ¿no? Igual acá vamos a encontrar válvula aórtica, pero la válvula aórtica la vamos a encontrar más que todo a nivel de ventrículo izquierdo, que acá lo vamos a ver. Ahí está el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo no hay mucho para ver, ¿no? Más que todo la salida de lo que es la aorta, ¿no? Y sus valvas ahí que forman ahí esto de acá, ¿no? Vamos a ver acá. Acá están las válvulas semilunares de la aorta. Tenemos también una valva posterior, una valva derecha y una valva izquierda, ¿no? A diferencia de la pulmonar que teníamos una valva anterior. Acá en la aorta cambia, ahora es una valva posterior. Que vamos a ver otra imagen. Ya, la importancia acá de estas valvas es que estas valvas van a formar depresiones. Y esas depresiones se llaman senos aórticos, ¿no? Un seno es una depresión. Entonces esos senos aórticos reciben otro nombre, que es los senos de Valsalva. De esos senos de Valsalva van a salir por acá las arterias coronarias. Ya, entonces origen de las arterias coronarias, los senos de Valsalva, ¿ya? O senos aórticos, de las valvas semilunares de la arteria aorta. Ya, eso es importante nomás acá, que ya se recuerden. Ya. Y acá también vamos a encontrar en estas valvas, ¿no? En el vértice de esta depresión de los senos encontramos una puntita, ¿no? Una lengüetita acá. Eso de ahí son los nódulos de Arancio en este caso, ¿no? Los nódulos de Arancio en la valva semilunar aórtica, ¿ya? Eso se forma cuando se cierra la válvula, pues. Cuando se cierra la válvula aórtica y pulmonar, que nos generan el segundo ruido cardíaco, no se olviden. El cierre de las válvulas aórtico y pulmonar nos generan el segundo ruido cardíaco. El cierre de las válvulas tricuspidia mitral nos generan el primer ruido cardíaco, ¿ya? Primer ruido cardíaco en contracción isovolumétrica, segundo ruido cardíaco en relajación isovolumétrica, que ya vamos a ver después. Ya, eso con respecto a esa parte, ya no se olviden ahí. Y acá justamente vamos a ir un poquito analizando las válvulas cardíacas, los focos de ocultación, más o menos que ya les he dicho uno, que el foco tricuspidio. Eso les preguntan también, ¿ya? Porque van a tener un estetoscopio también en el laboratorio de fisiología, y ahí les van a hacer escuchar, ¿ya? Y que no se les vaya a perder el estetoscopio, porque en mi año alguien se lo robó el estetoscopio y nos hicieron pagar a todos. Cuiden ahí, traten de conversar con sus compañeros, que no se roben los materiales de fisiología, ¿ya? Ya, pero la cosa es que les van a hacer escuchar, pues, a sus corazones de sus compañeros. Y tienen que saber esto, pues, más o menos una teoría pequeñita acá, ¿no? De válvulas cardíacas, ya, focos de auscultación cardíaca. Esto no es más que la proyección del sonido de esas valvulitas cuando se abren, ¿no? Cuando dejan pasar la sangre, el sonido, cuando la sangre se pasa y se abren esas válvulas, eso es lo que se escucha, ¿no? El paso de la sangre por esas válvulas. Son los focos de auscultación cardíaco. Y ahí son proyecciones hacia la pared torácica. Tenemos en este caso una mnemotecnia para que se lo aprendan así en orden, ¿ya? Y esto he preguntado también para el otro año, ¿ya? Por eso se puso también. De paso me sirve para repasar a mí. Y también sirve para su parte de laboratorio. La mnemotecnia es apartamento, ¿ya? Primero vamos a escuchar a nivel del segundo espacio intercostal derecho, en la línea paraesternal, o sea, al costadito del esternón, vamos a encontrar
el foco de auscultación aórtico, ¿ya? Y esto representa cuando pasa la sangre por la, por la válvula aórtica, pues, ¿no? Porque cuando se dirige del ventrículo hacia todos los sistemas, ¿ya? Eso representa el foco aórtico, lo escuchamos ahí, ¿no? Segundo espacio intercostal derecho, borde paraesternal derecho. Ahí ponen el diafragma ahí del estetoscopio, ¿ya? Ahí lo ponen. Luego tenemos el segundo, que es la P de apartamento, ¿no? Vamos a escuchar ahí el foco pulmonar. Ahí nomás le escuchamos al costadito. El segundo espacio intercostal izquierdo, ya borde paraesternal. Izquierdo también, ¿no? Ahí al costadito nomás, ya. Uno, dos. Luego tenemos un foco aórtico accesorio, también llamado foco de ERP, que lo encontramos en el tercer espacio intercostal izquierdo, ya, a nivel también del borde paraesternal, pero este es aórtico accesorio, pues que no se escucha en todas las personas, ¿ya? El foco aórtico accesorio de ERP. Ya, el tercero sí es importante, el tercero. El foco tricuspidio, ¿ya? Ya, apartamento, ¿no? Ya que es el foco tricuspidio que se escucha a nivel del cuarto espacio intercostal izquierdo, en el borde paraesternal izquierdo. Creo que les había dicho mal anterior, ¿no? Sí, les dije por acá que se escucha el tricuspidio. Acá es el mitral, acá ya, en el ápice, acá es el mitral. Este que me acuerdo, creo que les dije al revés. Me confundí con la propia mnemotecnia, pero ahí está para que lo vean, ¿ya? Ya, este sí es. El tricuspidio lo encontramos aquí, ya a nivel del cuarto espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo, ya el tricuspidio. Apartamento, ¿ya? Aparta, el ta es de tricuspidio, ¿ya? Y el men ya es de mitral. Y el mitral si lo escuchamos al último, ¿ya? A nivel del quinto espacio intercostal, justamente donde se encuentra el ápex, a nivel de la línea medio clavicular, ¿ya? Ahí lo corrigen si han anotado la parte anterior que les dije, ya, me confundí la mnemotecnia, ¿ya? Como ya no había visto hace tiempo ese tema, ya, pero así es, ya, como está acá. Apartamento, la mnemotecnia, ya, ahí está, apartamento. Ya, esa parte nada más aquí. No se olviden, ya es solamente una proyección de los ruidos de los focos de las válvulas a nivel de la pared torácica, ¿ya? Para que ustedes puedan escuchar ahí. Vamos a ver otras cositas. Vamos a ver ahora el esqueleto fibroso, ¿ya? El esqueleto fibroso del corazón es un elemento aislante. Es un elemento aislante que permite que, por ejemplo, este es el corazón. Ya vamos a hacer un dibujo sencillo del corazón. ¿Ya? Este es el corazón. Si tú no tuvieras este esqueleto fibroso, este esqueleto aislante, que se encargara de separar lo que es la electricidad que pasa por el corazón para estimularlo, no habría una coordinación tampoco, pues, ¿ya? Porque la electricidad podría pasar así por acá y se estimularía todo, ¿no? Pero hay una coordinación también, porque ese esqueleto fibroso permite el paso de la electricidad, pero por algunas partes nomás, ¿no? Donde es penetrado. El esqueleto fibroso del corazón es penetrado justamente en uno de los trígonos en este caso el trígono fibroso derecho, por el haz de His, pues. Y ese haz de His es el que lleva la electricidad de las aurículas a los ventrículos, ¿no? Y solamente viene por acá y luego se ramifica, ¿no? En la rama derecha, rama izquierda, ¿no? Y la rama izquierda justamente te da una rama anterior, posterior, porque el ventrículo derecho, perdón, izquierdo, necesita mayor electricidad porque es más grueso, ¿no? Para contraerse. Por eso es que la rama izquierda se divide en una rama anterior y posterior, ¿no? Dos ramitas más acá, ¿no? La izquierda. En cambio, la derecha es una sola izquierda que te da las filas de Purkinje al final y se despolariza todo el ventrículo, ¿ya? Y eso hace el trígono fibroso, funciona como aislante, para que pase así la electricidad de manera coordinada, pues sea bien fina esa coordinación de la electricidad. Y no el corazón se aloca y te da una fibrilación, como te digo, ¿ya? Justamente eso pasa también cuando hay un fallo acá de este esqueleto fibroso del corazón. Hay una lesión, una inflamación en el corazón por ejemplo, una endocarditis, que hay muchas bacterias que causan endocarditis, van a ver en antibióticos cuando estudian farmacología o en microbiología también. Hay muchos microorganismos que causan endocarditis y pueden alterar el sistema de conducción del corazón. Entonces, por el trígono fibroso derecho, son trígonos, pues son trígonos. Acá tenemos un derecho y un izquierdo, ¿ya? Justamente por el derecho pasa acá el haz de His, ¿ya? O fascículo atrio-ventricular porque conecta el atrio con los ventrículos, ¿no?
Y acá hay la disposición que les hablaba hace rato de las válvulas cardíacas, ¿ya? A nivel más anterior, ¿no? Esta es una vista superior, ¿ya? Esto es como si el corazón, vamos a ver, vamos a que se ubiquen ya, porque sé que quizás nos recuerda un poco de anatomía, pues no, no están tan frescos, pero acá vamos a recordar ya. Esta es una vista como si hicieras un corte acá, cortas los aurículas y lo miras de arriba. Entonces tú ves esto, ¿sí? Ves los ventrículos, ¿no? Ves la base de los ventrículos, ¿ya? Y para que te ubiques, cuál es derecho, cuál es izquierdo, te fijas en las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide y la mitral. La tricúspide te dije que tenía 3 valvas y la tricúspide está en la derecha, entonces esta parte es la derecha. Y la mitral tenía solamente 2 valvas y la mitral estaba en la izquierda, entonces es la izquierda, el lado izquierdo. ¿Ya? Y ahí está cómo se dispone, ¿no? Tenemos la valva anterior de la tricúspide, la válvula posterior de la tricúspide y la valva septal de la tricúspide. La septal, no te olvides, forma parte de los límites del triángulo de Koch. Pregunta de examen. Y luego tenemos acá la válvula mitral izquierda, ¿no? Que tiene solamente 2 valvas, una anterior y una posterior, ¿no? Acá no hay una valva septal. Y ahora tenemos las valvas cardíacas, las válvulas cardíacas aórtico y pulmonar, ¿ya? Tenemos en la parte más posterior, ustedes saben que siempre una vena es un poquito más superficial, ¿no? En este caso es una arteria, ¿no? Pero es una arteria que lleva sangre venosa, ¿no? La arteria pulmonar. Ya es una excepción ahí, que es una arteria que lleva sangre venosa. O sea, es clásico, pregunta de examen también, ¿no? Arteria que lleva sangre venosa, arteria pulmonar. Ya no es necesario tanto que les diga, porque seguro lo saben. Entonces, ustedes saben que estructuras venosas, bueno, en este caso una arteria que lleva sangre venosa, se encuentran más superficiales, ¿no? Más hacia anterior. Es por eso que acá el tronco de la arteria pulmonar está más hacia anterior, ¿no? Y acá en su base de ese tronco tenemos las valvas, ¿no? De esta válvula pulmonar. Y esa se divide en 3, ¿no? Una anterior, una valva izquierda, valva derecha. Igual también pasa en la aorta, la válvula semilunar de la aorta. Ya tiene sus valvas también, una valva izquierda, una valva derecha, una valva posterior en este caso, no hay anterior, ¿ya? Y justamente acá se forma un signo, pues que tiene que ser así, ¿ya? Siempre tiene que ser así. Más que todo acá en la valva de la aorta, un signo que lo ven con ecocardiograma, ¿ya? Con el ecocardiograma que se llama el signo de Mercedes-Benz. Este es un signo, un Mercedes-Benz positivo, significa que el paciente está sano, está bien la disposición de sus válvulas, ¿no? Si ven así, ¿no? Mercedes-Benz parece, ¿no? El carrito. Eso se llama el signo de Mercedes-Benz, ¿ya? Se parecen ahí. ¿Qué más? Y ahora vamos con la circulación coronaria, esto es muy importante. Hoy estamos avanzando bien, ahora llegamos a ciclo cardíaco. Esperen un ratito, voy a tomar agüita. Pueden hacer preguntas, ¿ya? Si hay alguna duda, y repita algo. Si no, confirmen nomás, mientras tomo agüita. ¿Todo está claro hasta ahí? Ya, gracias. Ya, entonces vamos a pasar ahora a la circulación coronaria, un aspecto muy importante, ¿ya? Demasiado importante, justamente cuando vean el tema de fármacos antianginosos, ¿ya? Antianginosos. Ahí van a ver la importancia de la circulación coronaria. Lo van a estudiar a más detalle y ahí van a hacer un seminario de circulación coronaria, pero acá les voy a dar las bases, pues, ¿ya? Porque si me pongo a hablar de pura circulación coronaria, no acabo la clase el día de hoy, pues me mando hasta las 8 de la noche. Ya vamos a hablar de circulación coronaria, tanto la arterial como la venosa, ¿ya? Pero más haciendo énfasis a la arterial. Ya, entonces empezamos con la circulación coronaria, pero la parte arterial, las arterias coronarias, que ya les estoy explicando un poquito. El corazón, como todo órgano, también recibe parte de su propio gasto cardíaco, pues, porque el corazón también necesita nutrirse. La sangre que sale de la aorta, en este caso al toque nomás se va al corazón, pues porque la aorta forma el toque en sus senos de Valsalva, las arterias coronarias, derecha e izquierda. Y el corazón recibe 5% del gasto cardíaco, no se olviden. No tanto como el hígado, ¿no? De que el hígado recibe 25% de todo el gasto cardíaco, casi todo. Corazón 5%, ¿no? ¿Ya? Y otra cosa importante es que el corazón, ese gasto cardíaco, esa nutrición de las arterias coronarias,
la recibe en diástole. Vamos a poner acá en diástole, ¿ya? El corazón se nutre en diástole. Y ahorita te digo por qué se nutre en diástole y no se nutre en sístole, por ejemplo, ¿no? Todos los órganos del cuerpo se nutren en sístole. O sea, se nutren cuando la sangre es inyectada del corazón por la aorta, ¿ya? Esa es la sístole, la eyección de la sangre. En resumen, ¿ya? Porque la sístole es más cosas, pero la sístole es la eyección, ¿ya? O sea, la contracción del corazón para que salga la sangre, se bombee. Y la diástole es la relajación del corazón, ¿ya? Es la relajación del corazón. Es el llenado del corazón, el llenado de sus cavidades. Y el corazón se nutre en diástole. Ya vamos a ver por qué, ¿ya? Pero acuérdense que el corazón se nutre en diástole. Ahorita explicamos esa parte. Pero primero vamos a estudiar lo que es la circulación de las arterias coronarias. Ya les había dicho que tenemos una dominancia derecha, ¿no? Esto pasa ¿por qué? Porque de acá de la aorta sale la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda creo que tiene un trayecto bien cortito, ¿no? Tiene un trayecto corto que forma acá lo que es el tronco coronario izquierdo y de ese tronquito, un pequeño tronquito, sale acá la rama circunfleja, arteria circunfleja y se va para atrás y ahí nomás se queda, ¿no? Atrásito del ventrículo izquierdo, ¿no? La importancia acá de esta coronaria izquierda es que te saca una arteria interventricular anterior o también llamada descendente anterior, ¿ya? Y por el lado de la derecha, esta derecha te saca la arteria coronaria derecha que se divide luego en ramitas, ¿no? La rama para el atrio derecho, unas ramitas acá marginales para el ventrículo derecho, ¿ya? Unas ramitas para acá para el sistema de conducción, porque justamente esa es diferencia también. Te van a preguntar tus profesores la función de cada arteria coronaria, ¿ya? ¿Qué funciones regulan las arterias coronarias? Y esto tiene importancia también para que tú entiendas los síntomas de cuando te da una patología cardíaca, ¿ya? Esto que te voy a decir nunca te vas a olvidar y te va a servir. La arteria coronaria derecha sirve para mantener vivo el sistema de conducción. Por eso acá te dibuja electricidad, ¿ya? Te he puesto un rayito ahí de electricidad. Toda la parte derecha que está nutrido por la arteria coronaria derecha, sirve para mejorar el sistema de conducción, ¿no? Para que ese sistema de conducción no se necrose, pues no se malogre y puedas seguir contrayendo tu corazón. Y la parte izquierda, ¿ya? De la arteria coronaria izquierda, sirve, como la parte izquierda sirve para nutrir a todo lo que es más que todo el ventrículo izquierdo, la arteria coronaria izquierda sirve más para regular la hemodinámica. Ya anota por ahí, hemodinámica. Por eso dibujó acá una gotita de sangre con, ¿ya? La hemodinámica. Hemodinámica. Y la parte derecha sirve para regular la electricidad, es la parte eléctrica. ¿Y esto qué importancia tiene? Por ejemplo, cuando hay un infarto de arteria coronaria derecha, un infarto de arteria coronaria va a sufrir más que todo lo que son alteraciones en su ritmo de conducción, puede tener unas arritmias, puede tener taquicardia, bradicardia, porque se altera el sistema de conducción, porque no le llega suficiente sangre, ¿ya? O sea, es un infarto con alteración del sistema de conducción, ¿ya? Una bradicardia, una taquicardia. Entonces ahí tú al toque descubres cuál es la arteria más o menos afectada, pues te dicen cuál es la arteria afectada en un infarto así, más o menos que aparece con esos síntomas, con bradicardia, taquicardia. Entonces tú dices la arteria coronaria derecha, pues. Te dicen por qué, porque la arteria coronaria derecha irriga la parte del sistema de conducción. Ahora por el otro lado, si te dicen paciente con infarto también, pero ese paciente infartado tiene, por ejemplo, se le baja la presión arterial, que la presión arterial tiene que ver con la hemodinámica. Ahí tú sospechas que el infarto es por una obstrucción quizás de la arteria coronaria izquierda, ¿no? ¿Ya? Entonces esa parte quiero que nunca te olvides. Más o menos así razonas los síntomas que se puedan dar más adelante en los pacientes. Nunca te olvides, ¿ya? Y ahora sí vamos a explicar algunas cositas más. Pues ya, como te digo, la arteria coronaria derecha, acá que se divide en sus ramas para el atrio, para el ventrículo. Las ramitas no importan, ¿ya? En fisiología, simplemente algunas cositas nada más que sepas acá, ¿ya? Que nutre la parte del atrio, el sistema de conducción, el ventrículo derecho, ¿ya? Se encarga de regular la electricidad, la parte derecha. Parte izquierda te da acá la ventricular, interventricular anterior, justamente esta arteria interventricular anterior
es la que más veces se obstruye en un infarto, ¿ya? Se obstruye. Es la arteria intraventricular anterior, descendente anterior, ¿ya? La arteria de la muerte, ¿ya? La arteria de la muerte está descendente anterior, rama de la arteria coronaria izquierda. Bueno, y la circunfleja que termina por ahí nomás, ¿ya? La circunfleja te da unas ramitas por ahí marginales, ¿no? La intraventricular anterior te da sus ramitas diagonales también, si recuerdas, ¿ya? Te da las ramitas diagonales. Y llega hasta el vértice, pues, no me acuerdo. Y en el vértice se conecta con la otra interventricular posterior, ¿no? Que ¿quién la da la interventricular posterior? Te dije, la derecha, ¿no? La derecha acá da la vuelta y esa te da la interventricular posterior, que ves por acá. Y esa interventricular posterior justamente determina lo que es la dominancia derecha. La dominancia derecha del corazón, ya de la circulación coronaria. ¿Qué más acá podemos ver? Bueno, acá vemos la circunfleja, ¿no? Que te digo que en el 30% de personas la circunfleja te forma esta de acá, la interventricular posterior, ¿no? Pero no hay dominancia izquierda, hay dominancia derecha. Esa circunfleja termina acá nomás, pues sí te da algunas ramitas, ¿no? Te da acá una rama posterior del ventrículo izquierdo, por ahí. Ya, te nutre de la parte posterior del ventrículo izquierdo. Pero casi todos los ventrículos, gran parte del ventrículo izquierdo, incluso es irrigado por la arteria coronaria derecha. ¿Ya? No te olvides. ¿Qué más por acá? Nada más. No te olvides esta parte. Nunca te olvides esta parte, ¿ya? La izquierda para la parte mecánica, ¿ya? Para la parte de hemodinámica, de la contracción del ventrículo izquierdo, ¿no? Paciente con infarto, con hipotensión. ¿Ya? Y la derecha, no te olvides, regula más el sistema eléctrico, ¿ya? Irriga esa parte, nutre el sistema eléctrico. Un paciente con infarto, con bradicardia, taquicardia, ¿ya? Ahí tú al toque descubres dónde está la obstrucción. Uh-huh. Vamos a ver por acá. Ya, miren, acá hay un cuadrito, ya, un cuadrito para que por si acaso lo estudien. Ah, ya, acá me faltó la parte venosa, ¿no? Ya, como te digo, todo desemboca acá en el atrio derecho. En el atrio derecho desembocan todos acá. En el atrio derecho, por ejemplo, tenemos venas cardíacas, ¿ya? Venas cardíacas que drenan acá lo que es las cavidades también. Estas cavidades del corazón no solamente se nutren por las coronarias, no solamente se nutren por las coronarias, las cavidades del corazón también se nutren por la misma sangre que les llega, ¿ya? Aprovechan ahí, les llega un poquito de sangre y agarran un poquito el músculo cardíaco de las cavidades del corazón, agarra un poquito de sangre que les llega, ¿ya? Aprovecha el llenado auricular, el llenado ventricular, y ahí una partecita también se nutre, ¿ya? No solamente por las coronarias, pero es casi todo por las coronarias. Y el drenaje es gracias al seno venoso coronario. ¿Ya? Acá todo desemboca en el seno venoso coronario. ¿Ya? Por acá tenemos una vena cardíaca media, ¿no? Que viaja junto con la interventricular posterior, ¿no? Tenemos acá una vena cardíaca menor, una vena cardíaca mayor, magna, ¿no? Que está por acá junto con la circunfleja, ¿no? ¿Ya? La vena cardíaca magna mayor. Todo desemboca acá en el seno venoso coronario que te forma, no te olvides, el surco venoso coronario, desemboca acá en el atrio derecho, ¿no? Junto con las venas cava superior, inferior. Todo desemboca ahí en la aurícula derecha, pues la que te regresa toda la sangre desoxigenada, ¿no? Poco oxigenada. Y ahora, acá en este cuadrito, podemos ver un resumen ya de todo en sí, de incluso los territorios de irrigación, ya que ahí lo puedes leer. Ya las ramas atrioventriculares, ¿no? Para la irrigación de lo que es el surco coronario. El surco coronario, ¿quién lo forma? El seno venoso coronario. ¿No? Es una depresión ahí, el surco coronario. ¿Ya? Tenemos la rama del seno, la rama del cono arterioso también para nutrir ahí el cono arterioso, de donde sale el tronco pulmonar, la rama del nodo sinoatrial, todo esto es a partir de la derecha, ¿no? Que estamos si hablamos de seno venoso coronario, de cono arterioso, tronco pulmonar, estamos en la derecha, ¿no? Para la rama del nodo sinoatrial, para nutrir al nodo sinusal, nodo de Katy Flag, ¿ya? Y todas las ramitas que pueden ver ahí, ¿ya? Que acá no es muy importante en fisiología. Lo importante en fisiología ya les dije, lo anterior es importante. Eso es más que toda anatomía, ya que sepan eso de ahí, pero no les van a preguntar. Y ahora, ¿por qué les decía que el corazón se nutre en diástole? Acá me van a entender. Estas son, por ejemplo,
los vasos epicárdicos, que son ramas de las arterias coronarias, que en un inicio están por el epicardio, pues, ¿no? Y se van ramificando hasta que llegan ¿a dónde? Al miocardio, para nutrir al miocardio. Ahí siguen avanzando hasta que llegan a nutrir a las células del sistema de conducción también, ¿no? Pero la importancia acá es que estos vasos epicárdicos que están por el epicardio, por la parte serosa, ¿no? La parte visceral del pericardio seroso, ¿ya? Este vaso epicárdico es simplemente de conducción, te va a conducir la sangre, ¿ya? Te conduce la sangre, hasta que llega a más profundidad en el miocardio y forma vasos de resistencia, ¿ya? Estos son como arteriolas. Recuerda que las arteriolas son los vasos de resistencia del cuerpo, y esas arteriolas te forman metaarteriolas, luego te forman capilares, luego te forman ya las venas, ¿no? Y las venas ya drenan, como te digo, en el seno venoso coronario. Pero acá te hablo de la importancia de estos vasos arteriales, porque los vasos arteriales van a nutrir al corazón. ¿Pero en qué momento lo hacen? Tú sabes que como todo esto de acá está llegando al miocardio, y estas arterias están viajando acá en paralelo junto con las fibras cardíacas, ¿ya? Acá hay una mezcla acá entre los vasos sanguíneos y el miocardio, pues, ¿no? Y ese miocardio, cuando hay sístole, cuando te digo que hay contracción del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho para que se expulse la sangre por aorta o por la arteria pulmonar, hace que los vasos, estos de resistencia, se aprieten, pues se apachurren, ¿no? Como en la primaria de Tronchator, apachurran, y ahí se apachurran la sístole los vasos, y entonces esos vasos apachurrados no pueden nutrir bien al corazón en la sístole, porque en la sístole se produce la contracción cardíaca para expulsar la sangre, pero en ese momento también hay un apachurramiento de los vasos, ¿ya? Y entonces no llega muy bien el oxígeno. Y es por eso que el corazón, para nutrirse, tiene que esperar que esa contracción, esa sístole, termine, pues, y ocurra la diástole, que es la relajación cuando se llena el corazón. Y entonces estos vasos que están apachurrados en la sístole, en la relajación, ya no están apachurrados, pues. Y en la diástole, o relajación, se vasodilatan, y entonces eso permite que el oxígeno pueda llegar hasta el miocardio, pues. ¿Ya? Esa es la importancia. ¿Sí me entendieron esa parte? ¿Por qué el corazón se nutre en diástole y no en sístole, como todos los órganos? ¿Sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Ahorita explico más de esta imagen, pero ¿sí me entendieron? Ah, ya. Ya. Todos los órganos se nutren en sístole. ¿Qué significa sístole? Sístole es la contracción de los ventrículos, ¿ya? Principalmente ventrículo izquierdo, ¿ya? Pero también ventrículo derecho, pues porque sístole es eyección de la sangre, ¿ya? O sea, la expulsión de la sangre del corazón. Eso en resumidas cuentas, porque sístole es más procesos. Entonces, cuando hay sístole, el miocardio se contrae, el miocardio, se contrae. Y cuando se contrae el miocardio, les dije, ¿no? Es como si cerraras tu puño. Entonces, ese cierre del puño, en este caso del corazón, hace que aprietes los vasos de resistencia que vienen ingresando al miocardio para nutrir al miocardio, ¿no? Los vasos de resistencia que derivan acá de los vasos epicárdicos de conducción, que a su vez derivan de las coronarias, ¿no? Que se siguen ramificando hasta que llegan a las partes más profundas. En este caso llegan al miocardio. Entonces, esos vasos traen sangre arterial para nutrir al miocardio, pues. Pero en contracción, cuando el corazón está que se contrae, estos vasos que traen la sangre con nutrientes, con oxígeno, están apachurrados, como te digo. Entonces, si están apachurrados, están cerrados, pues no pueden nutrir muy bien al corazón. Entonces, el corazón no se puede nutrir cuando está en contracción o en sístole, porque van a estar apretaditos estos vasos de resistencia. Se tienen que nutrir cuando el corazón ya se relaje. Entonces, la fibra, tu puño, nuevamente, tu corazón se abre, tu puño ábrelo. Entonces, ya dejas de apretar los vasos de acá, pues. Y entonces el corazón se puede nutrir, le llega oxígeno ahora, porque estos vasos ya no están apachurrados ahí por la contracción de la sístole. ¿Ahora sí se entendió? ¿Por qué el corazón se nutre en diástole y no en sístole? Ya, bacán. Entonces esa es la explicación, ¿ya? Y el resto de órganos, todos se nutren en sístole, pues, ¿no? Porque esperan que les llegue la sangre que es bombeada por el corazón, ¿no? ¿Ya? En sístole. Y el flujo venoso del corazón es al contrario, pues.
¿ya? Si el flujo arterial que trae nutrientes para nutrir al corazón se produce en diástole, el flujo venoso es al contrario, ¿ya? Se produce en sístole, cuando el corazón está contrayéndose. ¿Ya? Ahí aprovechan las venas para recoger sangre. Ya eso pasa en el corazón, es al revés, ¿ya? Se nutre en diástole y se limpia, porque sabes que las venas limpian, ¿no? Se limpia en sístole. Y hay distintos factores acá que regulan la circulación coronaria, ¿no? Uno de ellos ya te expliqué, pues la compresión sistólica. Cuando hay mucha compresión sistólica, cuando hay mucho apachurramiento de los vasos, entonces disminuye la nutrición, pues, ¿ya? Disminuye el flujo coronario, ¿no? Porque los vasos están apretados ahí por la contracción, ¿ya? Ese es un mecanismo de regulación de la circulación coronaria, la compresión sistólica. Esta es vía mecánica. Te van a hacer en farmacología que hagas tu seminario de regulación del flujo coronario. Uno es la regulación mecánica, que es por esto que te he explicado, de la sístole, ¿ya? Otro es el control, por ejemplo, autonómico. Tú sabes que el sistema nervioso simpático, vía receptores alfa, ¿qué hace con los vasos sanguíneos? Vasoconstriñe, ¿no? Hace vasoconstricción. Y vía receptores beta, por aumento de MP cíclico, ¿qué hace? Vasodilatación. Eso hace el simpático, ¿no? ¿Ya? Y el vago también hace lo que es vasoconstricción de los vasos, ¿ya? Vasoconstricción. O también puede hacer vasodilatación, ¿no? Vasodilatación, vía óxido nítrico. ¿Ya? Ahí se regula con el sistema nervioso autónomo también la circulación coronaria. ¿Con qué otros factores se altera esta circulación flujo coronario? Se altera con factores humorales, ¿no? Hormonas. Hormonas como por ejemplo angiotensina 2, ¿ya? Esas hormonas. ¿Con qué más? Con estos de acá, estos compuestos metabólicos que quedan después de que se da acá en el corazón lo que es el metabolismo. Se libera adenosina. Esta adenosina, anoten por ahí, adenosina es vasodilatador coronario. ¿Ya? Vasodilatador coronario. La adenosina se puede dar como fármaco, ya como vasodilatador coronario, para aumentar el flujo coronario, o sea, para que se pueda nutrir mejor el corazón. En una persona que quizás tiene una isquemia, ¿no? Por un cierre de la arteria coronaria, se cierra la arteria coronaria, entonces con adenosina la abres la arteria coronaria, porque es vasodilatador. ¿Ya? La adenosina, no te olvides, es fármaco también que se usa para aumentar flujo coronario. Entonces a esa persona que estaba cerrado su arteria coronaria le provoca un dolor de pecho que se llama angina. Entonces la angina se trata con esto, adenosina también, ¿no? Hay otro fármaco que también con que se trata la angina, que es la nitroglicerina, que les he explicado también, ¿no? Porque la nitroglicerina se transforma en nitratos, luego óxido nítrico, y el óxido nítrico te hace vasodilatación. También te abre la arteria coronaria, entonces aumenta el flujo, y ya no te duele el pecho, pues, por el cierre de la arteria coronaria. Y hay otros factores también acá que hacen que se vasodilate o se vasoconstriñan las arterias. Por ejemplo, esto es importante también, del oxígeno y el CO2. Cuando hay un aumento de oxígeno, o cuando hay una disminución de oxígeno, ¿ya? Y un aumento de CO2. Cuando hay una disminución de oxígeno y un aumento de CO2, entonces el cuerpo hace que las arterias se vasodilaten. Porque ven que hay poco oxígeno, pues, ¿ya? Hay vasodilatación. Eso también es importante que recuerden esos conceptos. Porque hay poco oxígeno, entonces el cuerpo hace vasodilatación para que le llegue más oxígeno a ese órgano, en este caso el corazón, ¿no? Y pasa lo contrario cuando hay mucho oxígeno y poco CO2. Ahí hay vasoconstricción, porque ya mucho oxígeno hay, pues ya no quieres tanto oxígeno también, ¿no? Entonces haces vasoconstricción para que ya no te llegue mucho oxígeno. ¿Ya? Ya está. Entonces, ¿entendió esa parte? ¿Se entendió esa parte de la regulación del flujo coronario, en resumen? Me dicen si no, cualquier parte puedo repetir. Ya, bacán. Y acá está lo que les decía de la adenosina, ¿ya? La adenosina es liberada por el metabolismo de las células musculares lisas de los vasos sanguíneos coronarios, ¿no? Porque todos los vasos sanguíneos tienen músculo liso, ¿no? Si recuerdan, ¿no? La capa media, en este caso sí tiene, ¿no?
para inducir la vasodilatación, como les digo, ¿ya? La adenosina induce vasodilatación mediante disminución de calcio, que es un mecanismo que más lo van a estudiar cuando hagan su seminario de regulación de flujo coronario, ¿ya? Pero acá les he explicado algunas cositas claves, ¿ya? Que es razonamiento, porque el corazón se nutre en diástole y no en sístole, como todos los órganos. Y ahora vamos a pasar a la inervación del corazón. Ya, inervación del corazón. ¿Cómo es que se inerva el corazón? ¿Y cuáles son los eh, sistemas que predominan? ¿Ya? Vamos a ver que va a haber más que todo una predominancia de lo que es el sistema nervioso simpático para la función de la frecuencia cardíaca y la contracción, pero más que todo para la contracción. El simpático es predominante para la contracción del corazón. O sea que si tú estimulas el simpático, se estimula más la contracción que la frecuencia cardíaca, pero también se estimula la frecuencia cardíaca. Y eso tiene que ver con los receptores que encontramos en el corazón, pues a nivel de su membrana. El corazón tiene receptores beta 1, receptores beta 1 para aumentar la contracción. Y esa fuerza de contracción aumentada se llama inotropismo, que ya lo vamos a ver en las propiedades. ¿Ya? Acá también está, creo, en estas diapositivas están las propiedades del corazón. Una de ellas es el inotropismo, que es la fuerza de contracción. Entonces el inotropismo es mejorado por el simpático, no se olviden, vía beta 1, acoplado a proteína GS, ¿no? Que aumenta el MP cíclico. Te dije que en el corazón el MP cíclico es excitador, igual que en las neuronas. A diferencia del músculo liso, que el AMP cíclico relaja, ¿no? Es como inhibidor ahí. Ya, acá tenemos, vamos a hacer acá el opuesto. Ya, ahí. Ahora tenemos por el lado del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático, a diferencia del simpático, participa más en lo que es la frecuencia cardíaca. Regula la frecuencia cardíaca. ¿Y qué va a hacer con la frecuencia cardíaca? La va a disminuir. Igual en la fuerza de contracción, la va a disminuir. Pero más actúa sobre la frecuencia cardíaca, vía receptores M2. Que estos receptores M2, ¿qué son? Son GI, ¿no? Acoplados a proteína GI. Entonces son inhibidores, pues, ¿no? Son inhibidores, eso ya sabes. Y si son inhibidores, ¿qué van a hacer con la frecuencia cardíaca? Como te digo, la van a disminuir, pues, van a producir una disminución de la frecuencia cardíaca que se conoce como bradicardia. ¿Ya? Y también disminuyen la fuerza de contracción, pues. Pero más que todo el parasimpático tiene que ver con la frecuencia y el simpático con la contracción. Y la frecuencia cardíaca tiene su propiedad también. Vamos a estudiar la propiedad que se encarga de ver lo que es la frecuencia cardíaca del corazón. Esa propiedad se llama cronotropismo. Son 5 propiedades del corazón que en un video por ahí, creo que te lo he dicho ahí en un video por ahí. El cronotropismo tiene que ver con la frecuencia de latidos, ¿ya? Frecuencia cardíaca. A diferencia del inotropismo que tiene que ver con la fuerza de contracción. Entonces, vamos a ver, esta es la anatomía, ¿ya? Esa es la fisiología, ya les dije la fisiología. Simpático, aumenta frecuencia cardíaca, aumenta fuerza de contracción, pero más fuerza de contracción, vía beta 1, por aumento MP cíclico. Parasimpático te aumenta más lo que es la frecuencia cardíaca vía M2. Perdón, te disminuye la frecuencia cardíaca vía M2, ¿ya? Y también te disminuye la fuerza de contracción, ¿ya? Te reduce acá como dice. El otro te aumenta esos dos. Pero más que todo el parasimpático tiene que ver con la frecuencia cardíaca que te la reduce. Bien, entonces ahora vamos a ver un poco de anatomía acá de la inervación del corazón, que también nos preguntan. ¿Ya? El corazón va a estar inervado ya por simpático y parasimpático. Como dice acá el simpático, ustedes saben que del simpático salen las fibras postganglionares de los ganglios del tronco simpático, ¿no? Estos son los ganglios del tronco simpático, lo que ven acá en la imagen. Estos son los ganglios del tronco simpático. Entonces, van a haber ganglios ahí de ese tronco que van a estar encargados de sacar fibras postganglionares, ¿no? Postganglionares. Porque la fibra preganglionar ya vino de dónde? Ya vino de la médula espinal, ¿no? Del asta intermedio lateral, ¿no? De los segmentos de T1 hasta L2, ¿no? Toracolumbar, por eso es simpático. Entonces tenemos acá ganglios cervicales, como son los ganglios cervicales superior, medio, inferior y ganglios torácicos, ¿ya? Ganglios torácicos. Tenemos el ganglio torácico superior, que se fusiona con el ganglio cervical
inferior, ¿ya? Estos dos se fusionan, estos dos de acá, el inferior con el superior, el inferior del cervical con el superior del torácico, y te dan un ganglio que es el ganglio, ¿cómo se llama ese ganglio? Me olvidé, ganglio estrellado creo que se llama, ¿no? Ya, ese ganglio por ahí, ¿ya? Ese ganglio se forma por la fusión de estos dos. ¿Ya? Y son simpáticos, pues van a sacar fibras postganglionares simpáticas, esa es la importancia. Y también aportan los ganglios torácicos segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿ya? Y todo eso contribuye a la parte simpática. Y por la parte parasimpática, ¿cuál es el par craneal parasimpático del corazón? Es el 10, ¿no? El vago. Por eso el vago es el cardio neumoentérico, porque se encarga de inervar al corazón. El vago está en todo, pues el vago en todas las vísceras. Está tanto en corazón, en tubo digestivo, que ya les subí algunos videos, ahí está, ¿ya? Ahí está también el vago. El vago regula todas las vísceras. El pulmón también vamos a ver en frecuencia respiratoria, que está el vago vuelta. Puro vago nomás, el parasimpático. Tenemos el vago izquierdo y el vago derecho. Y ahí va a haber algunas diferencias. Entonces vamos a ver acá que en el corazón llegan todas estas fibras. Llegan fibras del tronco simpático, ¿ya? Llegan fibras, acá está, ¿no? El ganglio estrellado que les decía. Justo esa imagen está bacán, ¿no? Y eso pregunta de examen de anatomía, ¿no? ¿Cómo se forma el ganglio estrellado o ganglio cérvico-torácico? Por la fusión del ganglio cervical inferior con el ganglio torácico superior. Esta imagen de acá la encontré en un librito de cardiología. Encontraba una imagen bacán de inervación del corazón, pero esta imagen me pareció casi todo lo que decía el libro de anatomía, estaba con esta imagen, ¿ya? Entonces de acá salen fibras postganglionares. Acá está la pre, ¿no? Miren acá la pre. La pre es la de rojito, miren, la pre-simpática. T1, T2, T3, T4, médula espinal. Sale la pre, del asta intermedio lateral o asta lateral, de la sustancia gris de la médula espinal. Sale la pre, este ya lo hemos visto en autónomo, pues, ¿no? Estamos acá repasando un poquito nomás. Entonces sale acá la pre, llega acá al ganglio, ¿sí o no? Llega acá al ganglio. Tenemos acá, por ejemplo, el ganglio cervical inferior y torácico superior que forman el estrellado. Ahí de acá van a salir fibras amarillitas, que son las postganglionares simpáticas, ¿ya? Y así a todos los niveles de la médula, ¿no? T2 acá saca su fibra pre y la amarillita sale la post del simpático, ¿no? Del simpático. Y de acá también salen, ¿no? Salen acá de los ganglios de acá de arribita. ¿Ya? Van a salir de acá del ganglio cervical superior, medio, y bueno, el inferior que se fusiona y forma el estrellado, ¿no? Ya, y acá salen también fibras pre, ¿no? Y fibras post, las amarillitas, fibras post, incluyendo acá los torácicos desde el 2 hasta el quinto. Y forman acá la inervación simpática del corazón, que esto termina formando plexos. Vamos a ver en el corazón un plexo superficial y un plexo profundo, que eso les van a preguntar. El doctor Hilario me acuerdo que preguntó, ¿cómo se inerva el corazón en una conferencia? Se paró ahí adelante y preguntó ahí a todos. Y nadie sabía cómo se inervaba el corazón. Ni yo sabía, porque ahorita recién casi me he puesto a estudiar esta parte de inervación del corazón, que es muy importante. Sí me acordaba algo, pero no para hablar ahí, para decirle la respuesta al doctor. Pero bueno, ustedes, uno de ustedes tiene que participar en ese momento, ya con esta clasecita que les estoy haciendo. Ya, esa parte es la parte simpática. Ahora vamos a ver la parte parasimpática. Como es el nervio vago sale del tronco encefálico, ¿no? Sale del nivel del bulbo el vago, del núcleo motor dorsal del vago. Sale su fibra preganglionar, ¿no? Forma esa parte preganglionar del parasimpático, el vago. Porque recuerden que el parasimpático es este cráneo sacro, ¿no? La parte craneal viene del tronco encefálico, justamente, ¿no? De ahí sale el vago, del bulbo. Del núcleo motor dorsal viene por acá, su fibra en este caso es pre, y la pre del parasimpático era bien larga, ¿no? Por eso esta fibra preganglionar del parasimpático es bien larga, la azulita. Casi hace sinapsis cerca del órgano, ¿no? Acá hay ganglios ahí dentro del corazón, ¿no? Los ganglios cardíacos, ¿no? Y se forma, ahí contribuye el vago. Tanto el vago del lado izquierdo, ¿no? Este es el lado izquierdo, como el vago del lado derecho, no se olviden. ¿Ya? Y acá está, por ejemplo, el nervio laringio recurrente, ¿no? Que en este caso vemos este, ¿no? NLR, ¿ya? El nervio laringio recurrente, que en el caso del nervio laringio recurrente, si recuerdan el lado derecho,
¿no? El del lado derecho se dobla más arribita, ¿no? Que el del lado izquierdo, ¿no? El del lado izquierdo todavía te baja más abajo. Y entonces vamos a ver cómo se forman los plexos. Ya les dije las fibras. Entonces los plexos. Tenemos un plexo superficial y un plexo profundo. El plexo superficial es formado por el décimo par craneal, el izquierdo, ¿ya? ¿Ya? El izquierdo, este de acá que ven acá, el que forma el laringio recurrente más abajo todavía, ¿no? Este de acá, el que se dobla por acá, por el callado, me parece, ¿no? Que era por acá. Ya, entonces por ahí ese nervio laringio recurrente izquierdo, ¿ya? Tiene fibras del vago, pues, ¿no? Y entonces llega acá a formar el plexo superficial. ¿Y con qué más se forma el plexo superficial? Con fibras simpáticas ahora del ganglio cervical superior, ¿ya? Este ganglio cervical superior de acá. Creo que ahí está, de este ganglio cervical superior baja, 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 y también ayuda a formar el plexo cardíaco superficial. ¿Ya? Ahí solamente son dos elementos del plexo cardíaco superficial. Tanto esta parte del vago izquierdo, que es la parte parasimpática, y el ganglio cervical superior, que es la parte simpática, ¿no? Ganglio cervical superior, pero izquierdo, ¿no? Izquierdo. ¿Ya? Izquierdo que era ¿no? Este es izquierdo. Estaba señalando por acá, ya, izquierdo, izquierdo. Las dos partes izquierdas, ¿ya? Izquierdas, toda esta parte forma el plexo superficial. Y la parte del plexo profundo se forma más por lo que es la derecha, ¿ya? Tanto el vago derecho, ¿ya? El vago derecho, que es este de acá, ¿no? Este de acá. El vago derecho te forma acá el plexo profundo, ¿ya? O posterior, ¿no? El plexo profundo cardíaco. Y el ganglio cervical medio e inferior, todos los demás, de derecha a izquierda, los que faltan, pues, ¿no? El ganglio cervical medio, inferior, izquierdo, ¿no? Que son los de acá, cervical medio, inferior, izquierdo, porque solamente te dije, para el superficial te dije este, y te dije este, ¿no? De la parte izquierda, toda esta parte. Entonces todos los demás, de acá del lado izquierdo, y todos los de acá del lado derecho, ya te forman el plexo profundo. ¿Y cuáles faltan, pues? Los que faltan, pues te falta el vago derecho, ¿no? El vago derecho, te falta el de acá, ese de acá también te faltaba todo esto, y todos los de abajito. Te falta el vago derecho, te falta el ganglio cervical medio inferior izquierdo, ¿no? Ya, te falta estos de acá. Te falta el ganglio cervical del lado derecho y torácicos superiores de ambos lados, ¿no? Te faltan todos los torácicos de todos, ¿no? ¿Ya? Todo lo que te falta es por el plexo profundo, ¿ya? Y el plexo superficial lo forman solamente dos estructuras, así que si te aprendes estas dos, ya por el resto ya es fácil, ¿no? Te aprendes solamente el vago izquierdo, que es el que más desciende, ¿no? El vago izquierdo, a través de su nervio laringio recurrente, y el ganglio cervical superior izquierdo, ¿ya? Este de acá, ganglio cervical superior izquierdo, no te olvides. Y no te olvides la parte simpática y parasimpática, ¿no? ¿Sí se entendió ahí esa parte de innervación? Y la función del simpático y parasimpático en el corazón. Ya, ya un ratito voy a tomar agüita. Uy, entramos a las propiedades ya. La voy a pasar la grabación hasta acá ya para seguir con las propiedades.